Miren, he estado en todos los lados de la mesa. He sido juez, notario y también abogado litigante. Y en más de 20 años he visto familias unirse y también destruirse por una sola razón: la herencia. Hoy vamos a meternos de lleno en el proceso de partición de bienes, pero no desde el Código Civil, no. Vamos a analizarlo desde la trinchera, desde el día a día de los juzgados y las notarías. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La paradoja. Un patrimonio que se construyó con tanto esfuerzo para ser una bendición para los hijos, para la familia, de repente enciende una guerra. Una guerra que puede consumirlo todo. ¿Por qué pasa esto? Porque una herencia nunca es solo un conjunto de bienes. Es en realidad un evento emocional y legal increíblemente complejo, y entender bien sus mecanismos, esa es la clave para proteger el verdadero legado, la unión familiar. Bien, para aclarar todo este panorama, he diseñado una ruta bastante clara, en 4 etapas. Vamos a empezar con el espíritu de la ley. Luego pasaremos a los procedimientos prácticos, abordaremos los conflictos más típicos y cerraremos con el consejo más valioso que la experiencia me ha podido dar. Muy bien, vamos al fundamento. Para poder comprender la partición, primero hay que entender qué es lo opuesto, la indivisión. Y créanme, la ley ecuatoriana tiene una opinión pero muy fuerte al respecto. Es casi una filosofía. Este artículo es el corazón de todo. El 1338, grábenselo, consagra un derecho que es potentísimo, absoluto e imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede ser forzado a ser dueño de algo en conjunto con otros para siempre. Es un mandato legal que le da a cualquier heredero la llave para terminar con la copropiedad en el momento que lo decida. Y uno podría preguntarse, ¿por qué esta postura tan radical de la ley? Pues porque desde una perspectiva jurídica y también económica, la indivisión es un problema. Paraliza los bienes, ¿saben? Impide su venta, su mejora. Y lo que es más importante, y esto lo he visto cientos de veces, es un caldo de cultivo para el conflicto familiar. La ley siempre busca la certeza, busca que la propiedad tenga un titular claro, un titular definido. Y aquí viene una idea que, se los digo, parece un truco de magia legal, pero es la piedra angular de todo. Mucha atención con esto. La partición no es como una venta, no transfiere la propiedad. Doctrinarios clásicos como la Rea Holguín nos enseñan que su efecto es declarativo. ¿Y qué significa esto? Es una ficción jurídica brillante. La ley dice que quien recibe la casa familiar, por ejemplo, en realidad siempre fue el único dueño. ¿Desde cuándo? Desde el segundo exacto en que falleció el causante. Así. Retroactivamente es como si la indivisión nunca hubiera existido para esa persona y ese bien. Es la forma que tiene la ley de dar certeza y de limpiar el historial de la propiedad. De acuerdo, ya superada la teoría, vamos a la práctica pura y dura. Como notario y como litigante les puedo asegurar que solo existen 2 caminos para dividir una herencia. Y la elección que se tome aquí, definirá por completo el futuro del patrimonio y sobre todo de la familia. En la práctica, todo se reduce a esto: 2 vías, 2 destinos completamente opuestos. Por un lado, tenemos el camino del consenso, la vía extrajudicial. Es ágil, es económica y, lo más importante, los herederos son dueños de sus decisiones. Y por el otro lado está el camino del conflicto, la vía judicial, un laberinto lento, costoso, donde el control se le entrega a un tercero, al juez. La elección entre uno y otro, créanme, lo cambia todo. A ver, la vía notarial es el escenario ideal. Es el que siempre busco como profesional, pero sus condiciones son clarísimas y no son negociables. Primero, acuerdo total y unánime. Y segundo, que todos los herederos sean legalmente capaces. Si se cumplen estas 2 cosas, el proceso es simple. Van a la notaría y, como dice la ley, hacen la partición por sí mismos. La belleza de esto es la flexibilidad. Pueden acordar divisiones que quizás no sean matemáticamente exactas, compensando unos bienes con otros, todo según su propia voluntad. Pero, si falta el acuerdo, solo nos queda una puerta, la judicial. Y este es un animal completamente distinto. Es un proceso reglado que arranca obligatoriamente con un inventario solemne. ¿Qué es eso? Un perito valora cada activo y cada pasivo. Cada objeción se debate en audiencia. Después el juez, basándose en la ley y en los informes, forma los lotes o hijuelas. Y finalmente, una sentencia adjudica la propiedad. Aquí, como ven, la voluntad de las partes ya pasa a un segundo plano. Hablemos ahora de las turbulencias. En un juicio de partición,
es rarísimo que el camino esté despejado. Como litigante, he visto un patrón de conflictos que se repite una y otra vez, y uno de los más clásicos es, sin duda, la disputa sobre el dominio de un bien. El escenario es típico, se los aseguro. Estamos en el inventario de la herencia, listando las propiedades, y al mencionar el departamento de la ciudad, un hermano levanta la mano y dice: «Un momento, ese departamento es mío, mi madre me lo vendió hace años». La pregunta es, ¿se frena todo el juicio por esta disputa? Y la respuesta de la ley es muy pragmática. Siempre busca avanzar. El artículo 1348 es claro. Esa disputa sobre el departamento se resuelve en un juicio separado, aparte. Mientras tanto, la partición del resto de los bienes continúa. No se paraliza todo el patrimonio por un solo conflicto. La única excepción, la única, es si ese bien es tan grande, una parte considerable, como dice el código, que repartir el resto no tendría sentido. Pero bueno, no es el único frente. Pensemos en los desacuerdos sobre el valor. Sucede todo el tiempo. Para eso está la figura del perito judicial, un técnico que zanja la discusión con una valoración objetiva. El sistema tiene mecanismos para que el proceso, aunque sea judicial, no se estanque para siempre. Llegamos al final. Y quiero cerrar esta exposición no con un artículo del código, sino con una reflexión, una que ha sido destilada tras 2 décadas de ver el impacto real de estos procesos en la vida de las personas. Si hay una sola cosa que quisiera que se lleven de esta charla, una verdad aprendida a fuerza de ver casos y más casos, es la que viene a continuación. Yo la llamo mi regla de oro. Y quiero que esta idea resuene con mucha fuerza. Un mal arreglo es infinitamente superior a un buen juicio de partición. Lo repito, un mal arreglo siempre es mejor que un buen juicio. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque he visto cómo juicios que se ganan en el papel, en la práctica, son derrotas catastróficas. Lo que se pelea se pulveriza en años de honorarios de abogados, de peritos, de tasas judiciales y, sobre todo, en tiempo de vida. Y aquí está el núcleo de todo. El dinero, miren, se recupera. Un bien se puede reemplazar. Pero los años perdidos en un litigio, la amargura, el rencor que se siembra entre hermanos, sobrinos, primos, eso no tiene vuelta atrás. El costo emocional de una guerra judicial es impagable y, muy a menudo, destruye el tejido mismo de la familia. Así que concluyo con esta pregunta. La ley nos da las herramientas, por supuesto, pero la sabiduría está en saber cuándo usarlas y, más importante, cuándo es mejor ceder un poco para preservar algo que es mucho, mucho más valioso. Al final del día, cada familia debe decidir qué legado quiere proteger de verdad.